En el video de hoy vamos a hacer el primer laboratorio de electrónica. Vamos a hacer medición de resistencias en serie. Vamos a corroborar las fórmulas, que la teoría que hemos visto concuerde con la práctica. Yo creo que me terminé graduando en electrónica gracias a los laboratorios, porque uno llega un momento en que la teoría se satura, pero ir a laboratorios es lo mejor. Así que vamos con el video. Dinastía Tecnológica, la empresa que me provee los componentes electrónicos para los proyectos de electrónica y robótica. Lo primero que debemos averiguar es el voltaje óptimo de trabajo de los LED. En este caso vamos a hacer una serie de LED de color rojo. Entonces vemos que el voltaje es de 1.5 y una corriente de 15 mA. En el voltaje sé por experiencia que 0.5, 0.4 por encima o por debajo trabajan y se ven bien, se alcanzan a ver la iluminación del LED. Y en corriente esa sí es la máxima, menos, incluso con hasta 1 mA alcanzan a funcionar, y 15 mA sería en este caso lo máximo. Los primeros son LED opacos, que son los más utilizados, porque los de abajo son los LED brillantes. No les recomiendo utilizar de esos, a menos que estén haciendo una lámpara, algo para iluminar. Ahí vemos que consumen mucho más, por encima de 2.8, 2, 3 voltios y una corriente de 20 mA. Entonces vamos a ajustar el voltaje inicialmente y vamos a probar en el laboratorio de que con 1.5 hasta 1.8 trabaje bien el LED rojo. Vamos a hacer la prueba de encender inicialmente un LED. Le tenemos grabado 1.7 voltios, no hemos activado la salida todavía. Entonces vamos a activar la salida y ahí ya vemos que enciende el LED. Ese es el voltaje ideal. Vimos en la tabla que está 1.5, les dije que hasta 1.9 podemos llegar. Vamos a subirle un poco a ver cómo se ve. Ahí le subo, pero ya se ve como muy saturado. Corremos el riesgo de quemarlo. Aquí no le estoy colocando resistencia de protección, pero es que no le estoy subiendo el voltaje de más de 2 voltios. Ahora vamos a hacer la prueba ya conectando la serie completa. Empezamos a subir el voltaje, ya va en 12, 12.2, 12.3. Vemos que aumenta el brillo. Dejémoslo aquí en 12.89 más o menos, 13. No, bajémosle un poquito, si no los quemamos. Cuidado al hacer esto, no le vayan a colocar mucho voltaje o se les queman todos, toda la serie se les va a quemar. Vamos a dejarlo en 12.89 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 LED. Acá el LED le está cayendo más o menos 1.8 voltios, estamos en el límite, estamos bien. Y aquí podemos ver una de las propiedades de los circuitos en serie, y es que cuando yo quito uno, interrumpo la corriente y se apagan todos. Ahí lo volvemos a colocar y vuelve a funcionar, más o menos como las series de luces navideñas. Aquí vamos a quitar uno del medio. Entonces, primera propiedad es una única corriente, un único camino. LED en serie. Aquí los tenemos todos en paralelo, pero le tenemos una resistencia de protección de 1 kilo ohmio. Empezamos a subir el voltaje y nos damos cuenta, vamos por 7 voltios, ya está iluminando bien. Seguimos subiendo, ya vamos por 12 voltios. Seguimos subiendo, 13 voltios. ¿Por qué no se nos queman? Porque tenemos una resistencia limitadora de corriente. Entonces, esa resistencia de 1K no van a permitir que se nos quemen. Llegamos a 15 sin problema y podemos bajar más o menos hasta 4 voltios. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo dudas qué resistencia calcular, igual les dejo un video aquí cómo calcular la resistencia de un LED, puedo colocarle una resistencia de 1K y me va a funcionar entre 3,3 y 15 voltios sin ningún problema. Ahí lo vamos a dejar en 5 voltios. Aquí se alcanzan a ver iluminados. Vamos ahora sí a hacer un circuito serie. Esto era solo para que lo miraran. Ahora vamos a comprobar estas fórmulas. Ya lo hicimos en la parte teórica, el video anterior. Pero por ejemplo, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Cuál resistencia? La resistencia total. ¿A qué es igual la resistencia total? A la suma de todas las resistencias cuando están en serie. Si ahí existiera una tercera o cuarta resistencia, también se suman. El voltaje es igual a la suma de cada uno de los voltajes que cae sobre las resistencias. Entonces, para este caso, el voltaje total va a ser igual a la suma del voltaje que cae sobre la resistencia 1 más el voltaje que cae sobre la resistencia 2. Y la corriente es la misma porque existe un solo camino. Ya lo vimos en la primera práctica. Si yo quito una de las resistencias, se corta la corriente.
Entonces la corriente que pasa por la resistencia 1 es la misma que pasa por la resistencia 2 o una resistencia 3 si existiera, 4, 5, 6. Este es el primer circuito que vamos a montar y lo vamos a probar. Una fuente de voltaje de 8 voltios, 4 resistencias de 1000 ohmios, que es lo mismo que 1 kilo ohmio. Vamos a hacer el montaje. Tenemos el montaje hecho en el protoboard. Por la parte superior entra el cable rojo, que es de la alimentación, van a usar 8 voltios. Resistencias marrón, negro, rojo, dorado, que son de 1 kilo ohmio o 1000 ohmios, y están en serie las 4. Y en la parte inferior sale un cable negro que es el negativo hacia la fuente de voltaje. Es una fuente de voltaje DC variable, en este caso 8 voltios. Encendemos la fuente configurada con 8 voltios y medimos en los extremos. Nos damos cuenta con el multímetro corroborando que tiene aproximadamente los 8 voltios, 8.1 voltios. Vamos a verificar qué corriente. Entonces primero hacemos el cálculo matemático. Corriente es igual a voltaje sobre la resistencia total. El voltaje son 8 voltios dividido la suma de las 4 resistencias, en este caso da 4000 ohmios. Esta división nos da 0.002 amperios, que es igual a una intensidad o corriente de 2 miliamperios. Vamos a comprobarlo en el laboratorio. ¿Cómo usamos el multímetro para medir corriente? Debemos medirla en serie. Entonces, para medir corriente o amperaje, nos metemos con el multímetro como si fuera parte del circuito. Así que se hace de esa forma como está en el dibujo. Debemos separar la resistencia en la que vamos a medir por el camino. En este caso, el final de la resistencia 2 con el inicio de la resistencia 3. Si no queremos hacer esto de meternos dentro del camino del circuito, para eso existen las pinzas amperimétricas, donde debemos tomar uno solo de los hilos. El error que uno puede cometer con la pinza es que tome 2 hilos, porque la mayoría de cables vienen dobles, entonces debemos abrirlos y tomar solamente o el positivo o el negativo, no interesa, ahí vamos a medir corriente. Las puntas de medición la colocamos la negra en el común del multímetro, y si vamos a medir, en este caso para este multímetro, 10 amperios, que es lo máximo, 10 amperios de C, colocamos la punta roja en el lado izquierdo. Pero como el cálculo ya nos dijo que nos daba más o menos 2 miliamperios, no debemos hacer esto, debemos colocar la punta roja al lado derecho. Si alcanzan a ver, ahí está la V, porque sirve ahí para medir voltios, ohmios, y ahí se miden miliamperios. Revisen bien su multímetro para determinar bien si colocan la punta en el lado derecho o en el lado izquierdo, la roja. La negra siempre va en el centro, el común. Para el caso exacto de este multímetro, el que estoy utilizando, debo colocarla así. Ahora, ¿dónde colocamos la perilla? En estos multímetros, que son digitales pero son muy económicos, que es lo que tenemos la mayoría, entonces debemos buscar dónde está la A y 2 rayitas rectas. Eso quiere decir amperios en corriente DC. Esa parte verde, y ubicamos la perilla un poco por encima de lo que vamos a medir. Miren de arriba hacia abajo. Primero están microamperios, 200 microamperios. El segundo dice 2 miliamperios, que es el límite de lo que vamos a medir, así que la colocamos en la siguiente. Y ahí ven las dos puntas, nos metimos en medio de la resistencia 2 y la 3, donde los extremos es la alimentación, y ahí observamos la medición del multímetro. Aquí podemos ver, nos está marcando 2.02 miliamperios, nos coincide exactamente con la teoría, los 2 miliamperios que teóricamente ya hemos determinado. Vamos con la siguiente prueba. Ahora vamos a medir resistencia, así que pasamos la perilla hacia el otro lado verde, en este caso donde está la omega, que es para medir ohmios. Y como dijimos que eran resistencias de 1K, las 4 van a sumar 4K, así que no lo podemos dejar en 2K, lo mejor es pasarlo a 20K, y sobre 20K vamos a hacer las medidas. Ahí está, la primera resistencia nos marca 0.98, que eso es 1 kilo ohmio. Vamos a verificar 2 resistencias, a ver si es verdad que se suman en serie. Entonces para eso vamos a medir sobre 2 resistencias. Ahí vemos 2.1K, o sea que sí se están sumando. Vamos a colocar la tercera, a ver si llega a los 3K.
Efectivamente 2.95K es aproximadamente los 3K. Esa pequeña variación es dentro de la tolerancia o margen de error de la resistencia. Recuerden que es terminado en dorado, que creo que es 5% de tolerancia. Y finalmente medimos en los extremos y nos debe dar 4 kiloohmios. Ahí tenemos 3.93 kiloohmios. Comprobamos la otra de las ecuaciones que dice que en serie la resistencia total es igual a la suma de cada una de las resistencias. Comprobada la siguiente. Vamos con otra, vamos con el voltaje. Aquí tenemos la fórmula de división de voltaje cuando no tenemos carga. Es diferente cuando hay carga o sin carga. Entonces el voltaje de salida que vamos a obtener en alguna de estas 4 resistencias es igual al voltaje de entrada, que en este caso es 8 voltios, que multiplica a la resistencia de salida. En este caso todas las resistencias son de 1 kiloohmio, para que nos quedara y entendieran una parte del laboratorio. Entonces es 1000 ohmios dividido la resistencia total. Ya nos dimos cuenta y lo comprobamos, la resistencia total son 4000 ohmios o 4 kiloohmios. Esta operación nos da 2 voltios. Sobre cada una de estas resistencias va a caer 2 voltios. Y vamos a verificar que la suma de todos los voltajes de esas 4 resistencias nos van a dar los 8 voltios. ¿Cómo se mide voltaje? Voltaje y resistencia se miden en paralelo. Ya medimos resistencia y lo corroboramos. Ahora vamos a ver voltaje. En el multímetro se coloca en paralelo a cada una de las resistencias o componentes que le queramos saber el voltaje. No necesitamos abrir el circuito como lo hicimos con la corriente. ¿A dónde llevamos la perilla del multímetro? Hacia donde está la V de voltios y tiene las 2 rayitas. Eso quiere decir voltaje en corriente directa. Si ven en la parte superior derecha, en la parte blanca después del off, está la misma V de voltaje, pero tiene la formita como la ñ. Ese guión significa una onda seno, o sea, voltaje en corriente alterna. Vamos a utilizar voltaje en corriente directa. Teóricamente calculamos que vamos a medir alrededor de 2 voltios y el máximo van a ser 8 voltios. Así que no la colocamos en 2 voltios la perilla, sino en 20 voltios. Vamos a hacer la medición. Efectivamente estamos midiendo sobre la resistencia 2. El multímetro nos marca 2 voltios, 2.02 voltios, exacto. Ahora vamos a medirlo sobre 2 resistencias, nos debería marcar 4. Aquí estamos midiendo en las 2 últimas resistencias, resistencia 3 y resistencia 4, y vemos que el voltaje que cae sobre esas 2 resistencias es de 4 voltios. O sea que ya estamos cumpliendo la norma o la regla de que el voltaje total es igual al voltaje que cae sobre cada una de las resistencias. Sobre las 3 resistencias, 6 voltios. Esto me encanta, a mí esta de la parte del laboratorio me gusta mucho más que hacer solo teoría. Yo creo que por eso existe este canal, porque cuando estudié en la universidad, la parte teórica estaba bien, pero cuando hacíamos laboratorio y corroborábamos todo, esto que es lo más sencillo, creo que siempre es el primer laboratorio, aprender a manejar el multímetro y medir caída de voltaje y corriente sobre las resistencias. Esto me parecía espectacular. Creo que por eso terminé esa carrera, por los laboratorios. Si les gustó el video, compártanlo con algún amigo. Usted no sabe si compartiendo este video puede inspirar a alguien para que se apasione por este mundo de la electrónica.